Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy, amigos, tenemos un programa muy especial porque no solo hablaremos de lo que está pasando en Estados Unidos en esas elecciones, sino también de la situación que se le complica a Petro en Colombia. Atención, se le acusa de fraude y dice que al acusarle de fraude en los tribunales, que se está dando un golpe de Estado. Ya saben cómo son los comunistas, con su lenguaje perverso. Pero también hablaremos de Eric Prince, de sus planes para deponer al dictador Maduro y las noticias que hablan que está desesperado, amigos. Maduro está desesperado y nunca se le había visto en un estado de nervios como tal. Y como no, hablaremos de lo que está pasando en Ecuador. ¿Qué pasa en Ecuador? Que se está yendo la luz, se están quedando sin recursos eléctricos. Un auténtico programón. Y por supuesto no dejaremos de lado a nuestro querido Javier Milei. Con nosotros, como siempre, tenemos a un invitado muy especial. Con nosotros está don Luis Magán. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Muy orgulloso de estar aquí a tu lado y darte la enhorabuena, aunque resulte reiterativo, por las audiencias que estás consiguiendo en todo el continente norteamericano, en los canales hispanos en Norteamérica y en todos los canales normales en el resto de Iberoamérica. Ayer mismo coincidí con una persona que nos sigue, que te siguen fundamentalmente, latino que te sigue, pero que te sigue en su país de origen y le encanta el programa. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias y también gracias y enhorabuena a usted, señor Magán, que forma parte de este programa, y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla. Vamos a empezar, amigos. ¿Quieren saber quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos? ¿Lo quieren ustedes saber? ¿Quieren saber la predicción de este adivino que siempre ha acertado quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos? Dice la noticia que el historiador que casi siempre acierta el ganador de las elecciones de Estados Unidos, y por quién apuesta en la carrera entre Harris y Trump. El señor Magán, ¿por quién apuesta este historiador que casi siempre acierta quién gana las elecciones? Bueno, este historiador se equivocó en una ocasión, se equivocó en las elecciones entre Al Gore y George Bush, y que ganó George Bush, aunque Al Gore tuvo más votos, pero tuvo más votos del Parlamento, digamos, un poco del Congreso, el candidato republicano. Este historiador, que tiene una historia muy divertida, muy interesante, porque se asocia a un especialista ruso, que es un investigador de los movimientos sísmicos, de prever, digamos, un poco los terremotos en la Unión, bueno, en Rusia, y se asocia con Littman y crean una fórmula para, en función de 13 claves, lo que ellos llaman 13 claves, averiguar quién va a ser los resultados. La primera ocasión que ellos prevén el ganador de las elecciones norteamericanas es hace ya 40 años con Ronald Reagan, que acertaron, pero y luego a lo largo de los años de las elecciones pues han ido acertando menos en el caso de George W. Bush. En este caso anuncian casi por goleada que puede ganar Kamala Harris, sorprendentemente. Sorprendentemente digo porque no está tan claro, es decir, nos quedan poco tiempo, queda, si no me equivoco, un mes o menos de un mes para... Sí, pero las encuestas están diciendo que Trump gana en los estados clave. Por eso te digo que no sé si esta vez volverán a desacertar. A lo mejor Kamala en votos, sí, pero Trump gana las elecciones, sí, porque sabe que va por distritos electorales. Pero Littman dice que en una serie de lo que ellos llaman claves, que son cómo está la economía, si está en recesión o no, o si ha habido alguna intervención a nivel mundial de los Estados Unidos en algún conflicto y esas cosas y tal, dan 13 claves que investigan, y la diferencia, lo he estado leyendo detenidamente, y la diferencia es abismal entre Kamala Harris, a favor de Kamala Harris. Yo creo que hay elementos que no valoran en esta ocasión, y a mí me da la sensación de que va a ser muy importante para los demócratas, para el voto de los demócratas, el posicionamiento que tienen, claramente posicionamiento entre el señor Biden y la señora Harris a favor de Israel. Hay mucho votante demócrata que eso les produce poner en duda el voto a la candidata. Exacto, les chirría, esa es la palabra, les chirría. Entonces hay que ver. Yo creo que las batallas las espadas están muy en altos, tenemos unas semanas muy intensas, y encima con una climatología en determinadas zonas del sur, como por ejemplo Florida, que están llegando el huracán Milton, que puede producir un desastre que en un momento determinado, en función de la respuesta que dé la administración
actual, es decir, la del señor Biden y de su vicepresidenta, que no podemos olvidar que la señora Harris es la vicepresidenta del señor Biden y consecuentemente sostiene todas las políticas del señor Biden, puede también restarle votos. Pues amigos, ya veremos lo que pasa. Desde aquí vamos a hacer un seguimiento especial a esas elecciones que pueden decidir el destino del mundo y sobre todo cuando Kamala Harris pues está tan cercana a ese partido comunista que es una auténtica peste para todo el planeta. Vamos a continuar y ahora sí que hablamos de comunistas. Atención, dice la Asamblea Nacional de Venezuela pide al gobierno de Maduro romper relaciones con España. ¿Qué le pasa a estos sacamantecas? A estos arrastrados. O sea, ¿por qué van a romper relaciones con España si Sánchez es un peón más en ese eje del cártel del Puebla? Además, Sánchez es muy servicial con el dictador Maduro en todos los casos. De hecho, no ha reconocido a Edmundo González él. Obligó a Borrell a que no lo reconociera, aunque al final Borrell lo tuvo que reconocer. Y encima participó, su embajador en Caracas participó en ese acoso y derribo, a esas coacciones y amenazas para que se fuera del país, dejando a Delcy Rodríguez de nuevo meterse en territorio Schengen. ¿Por qué están estos personajes siniestros con este jueguecito de intentar buscar el enemigo externo cuando España es un país muy dócil a Venezuela? Sí, bueno, más que España, el gobierno de España, que es muy distinto. Bueno, y has dejado un elemento fuera de esa ecuación que has hecho, que ha sido fundamental y que era la clave en la campaña del 23 de julio del año pasado del señor Sánchez, que ha sido Rodríguez Zapatero, quiero decir que ha sido la mano oculta del bolivarianismo, de los bolivarianos aquí en España. La pocilga del chavismo es esa asamblea que ampara y da cobertura legal a la dictadura de Maduro. No podemos olvidar que es una dictadura y no podemos olvidar, por favor, no podemos olvidar todos aquellos televidentes que nos ven en España, que tenemos dos compatriotas, dos ciudadanos españoles detenidos allí desde hace semanas ya, dos ciudadanos de España, vascos en concreto, que se les acusa de una locura, de un intento de golpe de Estado con Maduro. El tiempo va pasando y el tiempo va pasando a favor de Maduro. Se va acercando la fecha del cambio del nombramiento del ganador de las elecciones, de las famosas elecciones del 28 de julio, que es el 10 de enero, y a mí me da la sensación de que el tiempo va a favor. Y en este caso, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, de la que tú hablabas, que es el presidente de esta Asamblea Nacional, está permanentemente vociferando contra España y no solamente pide la ruptura de las relaciones diplomáticas, sino que pide algo más, que es la abolición de la monarquía española, porque cree que es una monarquía corrupta y tal. Este individuo, yo creo que esa propuesta del Parlamento venezolano la ha metido Juan Carlos Monedero, que es íntimo del señor Maduro, íntimo de toda esta patulea de impresentables. Han destrozado un país, han sacado a más de 7,5 millones de compatriotas fuera de sus fronteras, han arruinado el país, han convertido el país en un país que era una referencia en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, debe ser la tercera, cuarta o segunda nación más pobre. Es la segunda Cuba de América Latina, de Iberoamérica, y desafortunadamente el tiempo corre a favor de ese dictador que ha trucado estas elecciones tan polémicas. Y el problema, desde el punto de vista español, es la ineptitud, la inanición del gobierno español, no así del Parlamento español, que votó en reconocer al ganador real de esas elecciones, pero del gobierno español y de su ministro de Asuntos Exteriores, que yo no sé qué están haciendo, que no tenemos ya la liberación de esos dos ciudadanos españoles. Pues amigos, vamos a continuar porque lógicamente vemos a un Maduro que cada día está más delirando, que sabe que lo que le viene encima. De hecho, ha proclamado la Navidad, o sea, las idioteces cada día son mayores porque pues, últimamente está sufriendo esa amenaza, ese juego psicológico de ya casi Venezuela, o ya tenemos aquí a Venezuela, sí, ya casi Venezuela, esa organización que ha anunciado que el tiempo de Maduro está contado. Miren lo que dice la siguiente noticia: Eric Prince, el mercenario que quiere liberar Venezuela del yugo de Maduro. Dice que es ya casi Venezuela el movimiento que propone el fin de Maduro.
En redes y en su portal web, Ya Casi Venezuela se presentó en sociedad el pasado 9 de septiembre. La primera publicación fue un vídeo en el que se mostraban imágenes de los levantamientos luego de las elecciones presidenciales de este año en el país hispanoamericano, a la vez que una voz expresa un manifiesto sobre el propósito del movimiento. Un movimiento imparable ha comenzado y la historia de Venezuela está a punto de cambiar para siempre. Esta vez no hay marcha atrás. Hoy Miraflores está en pánico. Saben que lo inevitable se acerca. No te dejes engañar por sus alardes y risas nerviosas. El temor crece porque nuestros aliados más poderosos del mundo se unieron a este movimiento y han decidido que esta vez el régimen se le acabó el juego. Ya Casi Venezuela será la fuerza que hará cumplir la voluntad del pueblo. Será el motor de un cambio que no podrá ser detenido. Falta poco, Venezuela. En unos días será testigo y protagonista de renacer de una nación. El movimiento es ahora. Esta vez, sin duda, es distinto. Ya Casi Venezuela. Falta poco. Este vídeo, que acumula millones de visitas, pues fue visto por Eric Prince, quien escribió en su cuenta de X: estén atentos todos los venezolanos amantes de la libertad. Pronto habrá más. Hemos ido hablando, Eric Prince hace poco se reunió con gente de Wall Street. También el embajador Scott pedía que la recompensa por Maduro pasara de los 15 millones a los 100 millones de euros. Se está recaudando dinero. Aquí hemos visto a Carlos Molina y a otros exmilitares venezolanos hablando abiertamente de ese movimiento que tiene dos funciones, señor Magán. Por un lado, el juego psicológico con Maduro, que es importante, mantener la tensión, que no esté matando y violando a la gente a su gusto, y luego la posibilidad de una acción quirúrgica. De hecho, Carlos Molina hablaba de una posible acción quirúrgica, que es un ataque a Maduro y a Diosdado Cabello, al estilo como hace Israel con los terroristas de Hamas y de Hezbollah, o incluso se hablaba de una acción militar humanitaria, al estilo como se ha hecho, por ejemplo, en Somalia, acompañada del ejército, porque lógicamente la situación humanitaria en Venezuela es caótica. Tanto una como la otra, yo desde mi punto de vista la veo muy poco probable. Yo creo que para hacer una iniciativa de estas características tendrían que contratar, o mejor dicho, subcontratar al Mossad, que son unos especialistas fantásticos y lo harían maravillosamente bien, pero a mí me da la sensación de que no. Este individuo, Eric Prince, hombre nacido en 1969, es un personaje muy peculiar que tiene todas las papeletas para tener una serie de Netflix, porque es un hombre nacido en Michigan, del estado de Michigan, que hace un frío en invierno tremendo allí, y es hijo de un hombre riquísimo que se dedicaba a la industria automovilística. Heredó una fortuna de más de $1.000 millones que vendió luego la empresa de su padre una vez que falleció en 1300 y se dedicó a crear, fue fundador del Blackwater, que es el mayor ejército privado del mundo que se conoce, digamos un poco en el mundo occidental, no hablemos de los rusos y de Wagner y todas estas cosas. Bueno, pues este hombre hizo muchos trabajos. Un ejército mercenario de 50.000 soldados. Sí, mercenario. A sus órdenes. Sí. Él estuvo interviniendo en la guerra de Irak y tuvo un grave problema, y en Afganistán. En Irak tuvo un problema porque hubo una muerte de 17 civiles allí y los medios de comunicación norteamericanos le dieron mucha caña y cambió el nombre de Blackwater a lo que hoy se llama Academy, curiosamente. Academy, que sigue siendo ese ejército privado. Yo creo que ojalá digamos, tengamos buenas noticias antes de fin de año. Es muy difícil que cambien, es decir, Maduro no va a salir fácilmente. Se ha enrocado. Perdona que te interrumpa, sí. Porque Elon Musk también ha dicho públicamente que él pone a su servicio sus satélites para ese ataque. Ya lo pusimos aquí un día, si no sé si se acuerda, un ataque con drones. Sí. Para acabar con Maduro y Diosdado Cabello. Sí, pero que lo mejor, eso sería mejor, ¿no? El ir acabando con la cabeza de la serpiente, más que una intervención militar generalizada, ¿no? Bueno, se puede llegar a la situación, a la violenta situación de un enfrentamiento civil. Tenemos que tener en cuenta que el 70%, según las estimaciones de la oposición que ganó esas elecciones, votó a favor del derrocamiento del régimen bolivariano y ello. O sea, ese 70% de ciudadanos venezolanos que votaron no están solamente 60.000 de los 7,5 millones que están fuera exiliados, o sea que hubiera sido bastante más. Ojalá que no haya violencia en Venezuela, en ese país tan cercano a nosotros, en ese país que llevamos siempre en el corazón, ese país que nos abrió las puertas a nosotros a los españoles en momentos muy difíciles, pero lo fundamental es intentar recuperar las libertades en Venezuela. Venezuela de verdad se ha convertido en una segunda Cuba, en una dictadura, una narcodictadura, y
con países como Nicaragua, Cuba y probablemente por el camino que va a Colombia se están convirtiendo en lo peor de Latinoamérica. Le voy a leer esta noticia porque habla a las claras también de Eric Prince. Dice, el mercenario que se ha transformado en una esperanza para el pueblo venezolano. ¿Puede ser Eric Prince esa esperanza? Porque lo que estamos viendo es, bueno, se ha hecho algo muy importante. Lo que ha hecho Corina Machado en estas elecciones, hay que decirlo, que rechapó. Hacer esa estructura electoral para desenmascarar el pucherazo y descubrirlo, eso es de un 10, a ver si copian aquí el Partido Popular y Vox para que no le den pucherazos en las elecciones. El movimiento del pueblo ha sido increíble, es una lucha heroica, yo creo que sin precedentes, que hay que destacarlo, o sea, que la gente lo sepa, nunca se ha visto cómo se derribaban las estatuas de estos caníbales, pero claro, a lo mejor falta ese empujoncito, porque lo que hemos visto también es cómo se ha visto respaldado por el eje de MAN, por Rusia, Cuba, Hezbollah, etcétera. Falta ese empujón de... Lo vamos a repetir. Sí. Estados Unidos no puede entrar en un conflicto abierto. No, y menos en esta situación que vivimos. Están en elecciones. Pero sí se podría hacer una operación externa, interpuesta, pantalla, como se ha hecho miles de veces. O sea, Estados Unidos ha hecho un montón de operaciones pantalla de estas características sin que entre en juego Estados Unidos. Sí. Pero, Jesús Ángel, la situación geopolítica, desde mi punto de vista, beneficia a Maduro. Primero, porque la tensión mundial, todo el foco de atención mundial se ha trasladado de Ucrania a Rusia a Palestina y ahora con la intervención de los israelitas, de los judíos, en el sur del Líbano, al Líbano, o sea, Gaza, Cisjordania, el Líbano, y veremos a ver qué ocurre con la anunciada represalia que quería hacer el primer ministro Netanyahu a los iraníes por el bombardeo que se produjo hace una semana y media aproximadamente. Quiero decir, eso y encima, Jesús Ángel, las elecciones norteamericanas. Las elecciones norteamericanas, los presidentes norteamericanos, los candidatos norteamericanos, bueno, en menor medida Trump, pero están actuando en clave interna, es decir, no pueden arriesgar votos de minorías que probablemente no les voten, porque hay muchos más, evidentemente la presencia judía y de los entornos judíos en Estados Unidos es formidable desde siempre, históricamente, pero cada vez hay más estudiantes árabes, inversores árabes, empresarios árabes, gente que en un momento determinado puede no votar a la candidata demócrata si tiene una actitud demasiado cercana al régimen israelita. Es un momento muy complicado que beneficia a Maduro. Pues amigos, vamos a continuar porque bueno, México se ha convertido directamente en un estercolero dominado por el narco. Y lo último ha sido que dos alcaldes han aparecido decapitados. Dice la noticia, decapitan a un alcalde de México, dejan su cabeza encima del coche y el cuerpo en el asiento del copiloto. Esto es increíble. Más de 160.000 asesinados en la legislatura de ALLO. Más de 160.000. Eso sí que es un genocidio, ALLO. Y lo peor de todo, que la Sheinbaum, este personaje siniestro que ahora va a gobernar México y que lo quiere llevar a una dictadura comunista, dice que ella no se va a enfrentar al narco. ¿Pero cómo se va a enfrentar al narco si el narco la ha puesto ahí? ¿Cómo, señores mexicanos, votan a una señora que el narco la ha puesto ahí? Que va a convertir su país, si no está ya convertido, en una narcodictadura. Tenemos al otro lado de Sky a Federico Berrueto. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Buenas noches. Parece que no nos oyen, a ver si recuperan la conexión. Bueno. Sí, ahora. ¿Nos oye escucha, ahora? Claro, ya se escucha muy bien. Don Federico, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte, Jesús. ¿Qué está pasando en México? Están apareciendo alcaldes decapitados. Bueno, estamos viviendo verdaderamente un momento extremadamente difícil porque estamos llegando a una situación donde la muerte es espectáculo. Lo que ocurrió con el alcalde de Chilpancingo es una ciudad muy importante,
es la capital de una provincia que se llama Guerrero, es la capital de Acapulco, por dar una referencia de un lugar mundialmente conocido. Bueno, ahí primero ejecutaron a quien iba a ser el secretario de Seguridad Pública, a días de tomar posesión. A 2 días de haber iniciado el nuevo ayuntamiento, ejecutan al número 2, al secretario general. Y al 6º día, ejecutan al presidente municipal. Esto lo que nos va dando es una idea de que la situación se está volviendo insostenible, que necesita el país dar una respuesta de inmediato al crimen organizado. Lamentablemente, entre una y otra cosa se va trivializando esta situación que es verdaderamente alarmante. Ayer se presentó el programa de seguridad pública para los primeros 100 días y en ese contexto se hizo alusión al que el alcalde había ido a un encuentro sin protección, que no había solicitado por escrito formalmente la protección de las autoridades federales. Y esto es a todas luces inaceptable. El señor alcalde, que era una autoridad que venía de la oposición, quedó totalmente expuesta. Los analistas dicen que no es una diferencia de momento, sino que es el resultado, por un lado, del abandono del gobierno nacional y, por otro lado, del acuerdo que autoridades nacionales han hecho con los grupos criminales asentados en esa parte del país. Pero es que esto está degenerando a una velocidad. Es verdad que en México siempre ha habido pues, su delincuencia. De hecho, hubo estados como Sinaloa pues, que estaban controlados directamente con la mafia. Parecía que se estaba controlando, pero de golpe porrazo se está yendo para atrás como los cangrejos, hasta el punto de que, bueno, ya el Estado, se puede hablar de un Estado fallido, porque ahí hay estados que el Estado no tiene presencia, está controlado por los narcos. Efectivamente, eso está ocurriendo cada vez en más regiones de México. Es sumamente preocupante y esto ya está comprometiendo todos los planos de la vida nacional. El plano de la convivencia, el plano de la economía, donde el narco obstruye el desempeño hasta de los pequeños negocios a través de la extorsión, o de los pequeños productores de limón, como sucede en Michoacán. Y también está ocurriendo, desde luego, en la política. Y el problema ahora es, bueno, si no se da una respuesta de inmediato, contundente, un mensaje de que el gobierno quiere y puede, el crimen seguirá avanzando. Hay dos territorios, los territorios de violencia, porque hay un enfrentamiento entre grupos criminales. No es porque el Estado esté actuando, sino porque están en la disputa de territorios, de negocios, de rutas. Y por otra parte, lugares donde se vive lo que llaman la pax narca, es decir, porque un grupo domina o controla el territorio. Por eso hay una aparente tranquilidad, pero es aparente, ¿por qué? Porque ahí la autoridad la tienen los grupos criminales. Don Federico, está usted relatando una situación prácticamente de guerra en zonas de México, pero sin embargo la población ha votado masivamente a Sheinbaum. La sociedad mexicana no es consciente de lo que está pasando en México, o sea, porque a esta señora la han votado además de una forma masiva, ante lo que está usted contando. Exactamente, lo que está sucediendo, y no es nuevo, eso ya tiene años, es que hay una suerte de complicidad. Por un lado, un régimen autoritario claramente en su talante, en su manera de comportarse, su desprecio a la ley,
el combate que le hace a los opositores, la guerra que le declara a la libertad de expresión o al escrutinio que hacen los medios de comunicación, y por otra parte, la complicidad de las élites, los medios de comunicación que reproducen acríticamente la propaganda gubernamental, y también el despliegue de programas sociales de una franca expresión de clientelismo electoral. La combinación de todo esto lo que ha hecho es que la sociedad mexicana en estos momentos se encuentre en un estado de indefensión. No tiene capacidad ni siquiera para poder identificar la gravedad de la situación que se está viviendo en materia de seguridad. Se trivializa, se dan expresiones de desdén o que minimizan este tipo de situaciones, y bueno, lo que estamos teniendo como respuesta es cada vez más violencia, y lo que ha ocurrido en Chilpancingo con el alcalde decapitado ya es un extremo donde la tragedia y la muerte se ha vuelto espectáculo. Pues don Federico Berrueto, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo, y reciba un fuerte abrazo. Jesús, muchas gracias. Saludo al auditorio por tu amable conducto. Gracias a usted. La verdad que se le queda a uno los pelos como escarpias. El relato es brutal. Estamos en un estado de sangre, de crimen organizado constante, que está directamente tomando el poder en México con la connivencia de una presidenta que se permite el lujo de hablar sandeces, de pedir perdón. A ti, lo que tienes que pedir perdón son a todos los asesinados por el crimen organizado con el cual estás conviviendo y vas de la manita. Yo te quiero felicitar porque has evitado ver las terribles imágenes que tú y yo las hemos visto de ese asesinato del alcalde de Chilpancingo a nuestros televidentes, porque es tremendo. Y luego pedirle a Federico que se cuide mucho, porque los medios de comunicación y los periodistas están siendo perseguidos en primera instancia en México. Y te quiero... 44 asesinados. Exacto. Y te quiero rebatir un dato que dabas ahora mismo. Es decir, no han sido 160.000, han sido más de 190.000 los asesinados por violencia. Es el sexenio, los 6 años de mayor violencia desde probablemente de la historia de la democracia mexicana. El año pasado, que bajó un poco, el año 23 fueron 35.000, y era el año que menos hubo de los 6 años que lleva este señor. Perdón, el 24 no lo tenemos todavía contabilizado, aunque sean 9 meses de su mandato, pero lo va a continuar. Pero no es una sola responsabilidad, lo que digo yo en muchas ocasiones en planteamientos políticos, no solo es una responsabilidad de los mandatarios, sino de quien les vota. La señora Sheinbaum, Claudia, recibió 33 millones de votos, o el casi 60%, 59,32% de votos de las últimas elecciones en México, y barrió la segunda candidata, la candidata de la oposición del PAN, recibió menos del 27, 15 millones de votos, menos casi de la mitad de lo que recibió. Entonces, es una responsabilidad de los mexicanos lo que tienen, y lo que tienen es lo que tú has comentado, Jesús Ángel, que es un Estado que está siendo un Estado fallido, es decir, es un narcoestado. En aquellos estados de México que viven en la tranquilidad, justamente por eso, porque uno de los carteles se ha hecho con el poder y no deja respirar a todo el mundo, o porque no existe la autoridad del bien. Es una profunda tristeza la que tenemos, y encima ellos se dedican a perder el tiempo requiriendo, digamos, el perdón de la época colonial, que probablemente vivirían con mucha más tranquilidad los ciudadanos mexicanos en esa época, en la época que eran una parte del Imperio Español, que en la actualidad. Hombre, es que hay que decir, amigos, que cuando la Nueva España pertenecía al Imperio Español, la Ciudad de México, según Humboldt, era la ciudad más importante del mundo, era donde mejor se vivía, tenía 15.000 coches de caballos, muy por encima de París, de Roma, de Londres, de Madrid. Era el centro financiero del mundo, por donde pasaba el negocio del Pacífico al Atlántico, y pasaba prácticamente por esas tierras el 50% del comercio mundial.
estamos hablando de que había una riqueza superlativa que se puede ver en los monumentos de México, donde te vas a San Cayetano, a Guanajuato, y ver los retablos, no chapados con pan de oro, sino de oro, retablos de oro. O sea, es que es evidente, y lo que es evidente es que ya está bien de que hablen de sandeces, de pedir perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por salvar a México del genocidio de los aztecas al resto de pueblos? ¿Qué es lo que hizo Hernán Cortés? Que se unieron todos los pueblos para acabar con el canibalismo y los sacrificios humanos. ¿Hay que pedir perdón o nos tienen que dar las gracias? Y esta señora, encima, que es de origen español, porque se llama de apellido Pardo, el segundo apellido. O sea, que ya que dejen ya la cantinela esa absurda, mentirosa y tramposa, cuando verdaderamente lo que quieren ocultar, que han pactado con los narcos, que los narcos están comiendo su estado. Señores mexicanos, despierten a lo que le viene encima. Le viene encima terror y sangre, a grado sumo. Van para atrás como los cangrejos, teniendo a estos personajes demagogos y mentirosos que solo llevan a pasar tiempos de hambre y piojos. Nos vamos a publicidad, amigos, nos vamos a publicidad. Pero no se vayan, porque nos está esperando Hugo Hacha para hablarnos de Petro. Ojo, vaya también elemento que está gobernando Colombia. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar porque
¿Se acuerdan lo que dijo el embajador de Colombia en Venezuela? Que denunció que la campaña de Petro estaba financiada por el narco. ¿Se acuerda que su hijo dijo exactamente lo mismo? Pues atención a esta noticia, que es muy importante, porque investigan a Petro por presuntas irregularidades y él dice, atención lo que dice este mentecato, que es el comienzo de un golpe de Estado. El Consejo Nacional Electoral de Colombia decidió este martes abrir investigación y formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 por presuntas irregularidades, informó el presidente de ese organismo, César Lorduy, algo que el propio Petro no ha dudado en considerar el comienzo de un golpe de Estado. El CNE considera que Petro, como candidato, el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecido y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon. La decisión del CNE está en línea con la ponencia que pedía formular cargos a la campaña del presidente por presunta violación de los límites de gasto. Si es que esta gente, amigos, si son delincuentes, ¿a quién con un poco de sentido común en la cabeza puede votar a un narcoguerrillero, un narco asesino, amigos? ¿Quién? Dígame. Cuando alguien echa una papeleta de este tipo, además que tiene problemas con el alcohol día sí sí, también como en Lalo, ¿en qué se está pensando? Oiga, es que vamos a tener que hacer un examen para que vote la gente. Porque esto ya no tiene mucho sentido, parece de aurora boreal. Buenas noches, señor Hugo Hacha, ¿cómo está usted? Muy buenas, apreciado Jesús, siempre un placer. Señor Hacha, esto de Petro, ya hubo la denuncia del propio hijo, del propio embajador de Venezuela, diciendo que había sido financiado por el narco, pero ahora ya es una acusación muy concreta de un organismo colombiano que habla a las claras de que tiene financiación ilegal y que ganó de forma irregular las elecciones, por lo tanto. Bueno, yo creo que llama mucho a la curiosidad la reacción del señor Gustavo Petro, un presidente con una popularidad en caída libre. Las últimas encuestas señalan el índice de reprobación por arriba del 70% y el índice de aprobación por debajo de los 20. ¿A qué se debe tanta preocupación? ¿A qué se debe una declaración que viene a crispar un país que había reconquistado un grado de institucionalidad y paz luego de los gobiernos de, por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no es cierto? Porque si usted analiza, él argumenta primero de que el CNE no tiene competencia para investigarlo porque se trata de un presidente en funciones. Adecuadamente el CNE le responde: nosotros no estamos fiscalizando al presidente en funciones, estamos haciendo nuestro trabajo, que es determinar si el proceso electoral, los financiamientos y los mecanismos obedecieron a la ley. ¿Qué teme Petro? Teme que a través de esta investigación, que inicialmente debería ser una cuestión de mero trámite, una cuestión administrativa, se vaya a develar el verdadero origen de esas donaciones. Teme que de nuevo salte a la palestra alguno de los hechos que usted ha citado, porque hay una desproporción entre el propósito de la investigación y la retórica con la que, si usted me lo pregunta, da la impresión de que el señor Petro quiere acallar a cualquier persona, cualquier entidad, cualquier organismo que tenga información pertinente que pueda desnudar el verdadero origen y trasfondo de los dineros que le permitieron alcanzar la máxima magistratura del Estado colombiano. Básicamente, esos dineros indican que no son una fuente clara, más bien una fuente oscura, como denunció el hijo y el famoso embajador de Colombia en Venezuela, ¿no? ¿Podría estar el camino de una investigación para saber la verdad, si el narco o no está detrás del financiamiento de este señor? Bueno, apreciado Jesús, aquí podemos hablar de una constante, ¿no es cierto? Usted recordará Andrés Manuel López Obrador y la amenaza, además la publicación de información personal de una periodista que develó las contribuciones de carteles mexicanos a Morena. Usted recordará la relación directa del narcotráfico y la triangulación de recursos en la corrupción en las campañas que envolvieron a Cristina Fernández de Kirchner.
Usted recordará las denuncias en relación a aportes jamás esclarecidos que llevaron en su momento al señor Correa o al señor Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia. Y nos llama la atención porque en el caso colombiano, vuelvo a reiterar, nada en el pliego de la CNE indica una situación que establezca prejuicio o que vierta un criterio anticipado. Por lo tanto, da la impresión, a la luz de lo que está sucediendo, a la luz de un ELN que se refuerza, de un influjo cada vez mayor comprobado de operativos cubanos que se insertan en distintos niveles muy cercanos a la administración de gobierno. Mientras que, por cierto, cubanos que huyen de la explotación y el abuso al que se los somete en Venezuela son maltratados, a los que se les niega el privilegio de la movilidad protegida o la tutela del Estatuto para el Refugiado de las Naciones Unidas en Colombia. Se ve una especie de, no sé si llamarla desesperación, ante lo que, quiero reiterarlo, un presidente en funciones al que le digan tenga la bondad de esclarecer si usted superó el límite y de permitirnos saber el origen de los aportes, debería ser una cuestión de mero trámite. El mismo razonamiento que él aplica a ser un presidente en funciones, pues debería llevarlo como jefe del Ejecutivo a la inmediata cooperación con una entidad que está a cargo de la verificación, transparencia e integridad de los procesos electorales. En vez de eso, hablar de un golpe de Estado. ¿Un golpe de Estado en relación a qué? ¿Para qué acudir a un acortamiento de mandato de un presidente con la popularidad en caída libre? ¿Cómo sería razonable o lógico el pedir rendir cuentas de naturaleza absolutamente formal tendría que ser una cuestión conspirativa? Creo que de nuevo vamos a esta constante que ha perseguido a el socialismo del siglo XXI de estar definitivamente no en cama, sino integrado con los circuitos del crimen organizado y desgraciadamente a través de las capacidades que esto le generó haber tomado el poder en buena parte del continente. Pues don Hugo Hacha, como siempre, una lección magistral de lo que está pasando en en Colombia. Un fuerte abrazo. Muy gentil, a sus órdenes. Y señor Magán, ¿no le recuerda esto de no querer dar explicaciones a lo que pasa en España ante la corrupción masiva del presidente que dice que toda la información de la corrupción de su mujer son bulos, falsedades, etcétera? Dicen que le están dando un golpe de Estado. Oiga, no, le están diciendo, lo que quieren es que se cumpla la ley. Y usted, para eso está de presidente, y es que tiene que informar a la población de todo. O sea, tiene que informar de todo, porque lógicamente para eso está ahí y le están pagando. No estar ocultando todo e intentar que nadie le investigue. Usted está al servicio de la nación y se tienen que investigar, se investiga. No es ningún golpe de Estado. Un golpe de Estado el que quiere dar él. Sí, bueno, está siguiendo las mismas pautas de asentamiento en el poder que lo hizo Chávez y posteriormente Maduro. Este señor, el presidente de Colombia, el actual presidente de Colombia, es un exguerrillero, como bien decías tú, del M-19, y recibió en las elecciones del 22, lleva 2 años, en las elecciones del 22 el 50,47% de los votos de los colombianos, es decir, más de 11.200.000 colombianos le votan. Es decir, la responsabilidad de los pueblos es la emisión de los votos. Es decir, que no solamente debemos de tener cuidado a quién votamos y luego controlarle, lógicamente, sino hacer el ejercicio de nuestra votación un ejercicio de sensatez, y no como aquí, que parece ser que lo que estamos viendo, según los datos, está con un 70% de desaprobación de su mandato, pero aún así él va a continuar. Y va a continuar con políticas en las que él cree, en las que está convencido que tiene, porque son unos iluminados, y sobre todo a la gente que viene del mundo de la guerrilla son unos auténticos iluminados. Está llevando por un camino tortuoso a Colombia y desafortunadamente, ojalá nos equivoquemos, no vayan a parecer a sus vecinos y amigos venezolanos. El señor Petro, junto con el señor Lula, y ya no les quiero decir, ya el expresidente de México, han mirado para otro lado en las elecciones
elecciones de Venezuela. Han mirado, han exigido en un primer momento las actas y tal, pero luego se han... Bueno, la foto de sí, de la Zimbao, toma de Anlo, sí. Caney, el presidente de Cuba, Exacto. el de Boris, Sí. Petro, Sí. la foto de Todo la lo, mejor vergüenza de, todo lo mejor de Iberoamérica estaba allí en la despedida del señor Anlo. Y Petro ya estaba, desde hace bastante tiempo, era sospechoso de haber recibido un apoyo económico por parte de los narcos de Colombia, que los narcos de Colombia no son como las épocas de Pablo Escobar de los años 80, afortunadamente, porque han trasladado todas sus operaciones casi a México, a Venezuela y a parte de Centro Europa. Pero es una pena que estos países tiendan el populismo, el comunismo envuelto, oculto detrás de la capa del populismo, estén llevando a sus poblaciones a situaciones de muy poca esperanza. Pues amigos, vamos a continuar, nos vamos a Ecuador. ¿Qué está pasando en Ecuador? Que se están quedando sin luz. Ecuador apaga durante 10 horas la industria del país ante la brutal crisis energética. Señor Magán, ¿cómo se pagar 10 horas? 10 horas, sí. Las industrias, esto es algo Tremendo. que destroza la economía del país. Bueno, para recordar la economía del país hay que ponerlos todos en su contexto. El 70%, Jesús Ángel, el 70% de la población joven y de la población en edad de trabajar o que estén trabajando, trabajan o están en desempleo o trabajan en lo que ellos llaman el sector informal, que es en definitiva aquel que no paga sus impuestos, no paga Hacienda. Estamos hablando del 70%. El presidente Noboa, que es un hombre muy joven, debe de tener menos de 40 años, está haciendo todo lo que puede, pero está teniendo la mala suerte de dos cosas. Una, por una parte, que están teniendo la sequía más dura desde el año 1950, del siglo pasado, es decir, está teniendo la sequía más dura de los últimos 70 años. La producción eléctrica de Ecuador es fundamentalmente hidráulica, entonces los pantanos están secos y no pueden producir. Eso supone, según las asociaciones empresariales de Ecuador, que por cada hora que no tienen corriente eléctrica, pierden 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 horas seguidas sin luz, imagínense en un país con tanta fragilidad. Y luego tiene otro riesgo profundo el señor Noboa, que es que se están instalando allí muchos narcotraficantes. Está habiendo una situación de empeoramiento bastante acentuado de la violencia. Está habiendo violencia inusitada en un país como era Ecuador hace unos años, que para la zona en donde está ubicado era un país bastante tranquilo. Desafortunadamente tiene retos muy importantes el señor Noboa. Pues amigos, vamos a continuar con... ¿Ustedes se imaginan a una tipa que está acusada de robar 10.000 millones de dólares a su población, que ha dejado en la ruina a su país, que quería llevarlo a un estado comunista y ahora se pone a banderear o a liderar el movimiento comunista para acabar con Milei? Mira lo que dicen: Cristina Kirchner pone fin a la tregua con Milei y se instala como principal rival ante el líder del caos y la destrucción. Pero esta señora, que ha dejado a Argentina en la miseria más absoluta, ella y sus compinches, su marido y el Fernandito. Y ahora vienen, para que vean ustedes cómo son los comunistas. Pasó aquí en España, ¿se acuerdan cuando Zapatero deja el país arrasado, entra la derecha a gobernar y ya ahí se empieza a movilizar toda la extrema izquierda con sus sindicatos, etcétera, manifestaciones? Va a pasar aquí en España. Cuando Sánchez se vaya, todos esos sindicatos pañaguaos, que solo se manifiestan para pedir que acaben con el Estado de Israel, harán lo mismo. Pero señor Magán, es increíble. Hay que tener la cara como cemento para un señor que lleva 9 meses, que le han dejado el país destruido y que ya están las hordas atacándole día sí y día también, que ni siquiera están... O sea, no les importa al país, lo que quieren es
recuperar el control para implantar su mafia, porque son al final una mafia organizada, es el crimen transnacional. No les importa al país, lo que le pasa al país, a los ciudadanos, no. Quieren su crimen transnacional con su ejército de paramilitares para controlar y tener secuestrado el país. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner lo que quiere en estos momentos se ha dirigido a la nación argentina, como lo ha hecho nuestro presidente, señor Sánchez, a través de X, que hay que felicitar al señor Elon Musk por permitir todas estas cosas. Ha emitido un comunicado, una carta, en el que dice todas estas cosas que comentabas. Pero la señora Fernández de Kirchner lo que está haciendo es postularse dentro del Partido Justicialista como la líder, una vez más, o sea, volver a la primera línea del interés político en Argentina y en el Partido Justicialista. El 17 de noviembre hay elecciones internas entre los peronistas para elegir un candidato, una líder, porque ahora están absolutamente descabezados. Fernández, el anterior presidente, acusado de violencia de género, de maltrato por su esposa, y absolutamente descabezados. Han dejado un país, es un desastre, es un quilombo, es un país que ahora ha alcanzado el 52,9% de ciudadanos en la pobreza y el 18% en la indigencia, pero que no es culpa de Milei, porque lleva solamente 10 meses, lleva desde diciembre del año pasado, y estamos en octubre, o sea, de diciembre del 23 y estamos en octubre del 24, y él ha logrado bajar con una regulación formidable de los gastos estatales al 4% la inflación, cuando la inflación normalmente era mensual, estoy hablando, mensual, era del orden del 25, 24, 19, 18%. Es decir, hay que darle un poco de tiempo, un margen de tiempo a este hombre que se enfrenta. Pero ella está haciendo una llamada no solamente a los militantes peronistas, a quien ha votado al peronismo siempre, y a los militantes que tienen que votar la elección de la nueva o del nuevo líder justicialista para que la voten y se levante la bandera de la oposición a partir del 17 de noviembre. Pues es increíble, amigos, es increíble, pero qué peligro es que el comunismo es la peste, fue la peste del siglo XX, no se acabó con él en la Segunda Guerra Mundial, no se acabó con el comunismo, fue el gran triunfador. Parecía que había acabado con la caída del muro de Berlín, pero son como las cucarachas, se reproducen y se reproducen y se reproducen, y ahora mismo es la mayor amenaza que tiene el mundo, el comunismo, amigos. ¿Quién nos lo iba a decir? Vamos a continuar porque, bueno, nos acaba de llegar una noticia de última hora que hablan de la detención de la Barbie líder del Tren de Aragua. Esto es un duro golpe para Maduro. Vamos a ver unas imágenes para que ustedes vean el personaje. La Barbie del Tren de Aragua, una de las peores mafias que se ha introducido en los Estados Unidos de América. Coño de madre, le meto plomo al que sea. Pues ahí tenemos la Barbie del Tren de Aragua. La verdad que ha introducido Maduro a estos delincuentes en Estados Unidos que están haciendo auténticas aberraciones, y estamos hablando de un duro golpe para el caníbal de Caracas, ¿no? Bueno, yo creo que es un regalo navideño. Como se está celebrando ya la Navidad, ha mandado la Barbie esta a los Estados Unidos, que realmente es una Barbie porque es absolutamente impresentable, se la ha mandado a los Estados Unidos como un regalo más. Eran tipos muy violentos. Afortunadamente, los venezolanos que están aquí, salvo muy concretas personas, en este país, afortunadamente, los venezolanos que han venido son gente de paz y de orden, pero en Estados Unidos han sufrido la llegada de muchos centenares de miles de ciudadanos venezolanos huyendo del régimen comunista, que han salido también, yo creo que como hicieron en su momento los cubanos, que soltaron a toda la gente que estaba en las cárceles de Cuba y los metieron en balsas, la crisis balsera de los años 90, y los mandaron a Miami. Pues estos deben de haber hecho un poco lo mismo en Venezuela. Es absolutamente impresentable, pero de verdad tenemos que tener muy presente a Venezuela, tenemos que exigir a nuestro gobierno, a nuestro gobierno, la parte poca sensata que queda, que es el Partido Socialista, dentro de la insensatez de este gobierno, para que lideren en Europa una actitud de enfrentamiento con el régimen corrupto de Maduro. Han hecho fraude en unas elecciones, en estas últimas elecciones. Pues amigos, es difícil pedir a un gobierno corrupto como el español que acabe con la corrupción de Venezuela. Lo que tiene que cambiar es el gobierno, y los corruptos y los ladrones tienen que ir a prisión.
Señor Magán, un placer. El placer ha sido tenerle mío. aquí en América Directo. Y amigos, nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan. Toda la actualidad de Hispanoamérica aquí en América Directo.